Simbología y mitología de los signos. Aries. Desde la antigüedad se representa por medio de un cordero. Para los cristianos encarna al carnero bíblico y está en directa relación con Cristo o el Cordero de Dios. En la mitología clásica es el vellocino de oro que Jasón tiene que buscar en la Cólquide. El rey griego Atamante, casado con Nefele, tuvo dos hijos, Frixo y Elle. Cansado de su mujer, decidió repudiarla y casarse con Ino, hija del rey Tebas, con la que tuvo dos hijos. Ino, que quería el trono para sus dos hijos, urdió un plan. Frixo, falsamente acusado de rapto, fue condenado a muerte. En el momento del sacrificio, Hermes lo salvó mandándole un carnero con la piel de oro, vellocino de oro, a lomos del cual escapó con su hermana Elle. Ella, mareada, se cayó al mar y se ahogó, pero Frixo se puso a salvo en Cólquide y su rey Eetes le dio a su hija en matrimonio. En testimonio de gratitud, Frixo sacrificó el carnero a Zeus, que colocó su imagen en el firmamento. Tauro. Tiene su antecedente histórico en los toros alados asirios y en el sagrado buey Apis, simbología que se extiende al buey del pesebre en la Navidad. Los caldeos concebían al sol sin como un toro que recorría el camino del cielo. Tauro fue el toro en el que se transformó Zeus para raptar a Europa. Europa era hija de Agenor y Telefasa. Zeus, al verla, se enamoró de ella y quiso seducirla llevándola en su blanco lomo. La llevó a Creta, donde se unieron y tuvo tres hijos de Zeus: Minos, Radamantis y Sarpedón. El mito del toro también está representado por el segundo trabajo de Hércules, donde debía capturar al toro de Creta. Géminis. Simboliza las fuerzas conjuntas del bien y del mal. La mitología griega identifica al signo con los dioscuros, hijos mellizos de Zeus y de Leda, Castor y Pólux. Zeus sedujo a Leda convertido en cisne la misma noche que ella se había unido a su marido Tíndareo, rey de Esparta. De estas uniones surgieron dos huevos, de uno de ellos nacieron Castor y Clitemnestra, que eran mortales, y del otro Pólux y Helena, que eran inmortales. Castor y Pólux, inseparables, roban las novias de Idas y Linceo el mismo día de la boda. Idas mató a Castor y Pólux, enfurecido, mató a Linceo. Pólux le suplicó a Zeus que lo hiciera morir, pues no sabía vivir sin su querido hermano. Zeus, compadecido, les dejó estar alternativamente un día en el Hades y otro en el Olimpo, pero siempre juntos. El mito también está representado por el tercer trabajo de Hércules, que consistía en buscar el árbol de las manzanas de oro de las Hespérides. Cáncer. El signo es representado por un cangrejo, simboliza al ser humano que abandona su naturaleza inferior para iniciar la búsqueda de su ser espiritual. En Grecia, se tejió la leyenda del cangrejo que envió Hera para que defendiera la hidra de Lerna y que hirió en un pie a Hércules, que pretendía dar muerte al monstruo y quien acabó también con el crustáceo. Hera, apenada, le dio un lugar entre las estrellas. Leo. El signo representado por un león se halla relacionado con la fuerza del rey de las bestias. En Mesopotamia simboliza el fuego y la culminación del caldeamiento solar en el hemisferio norte. En Egipto es un símbolo solar y monárquico. La tradición judeocristiana lo relaciona con el evangelista San Marcos. El mito griego lo sitúa con Hércules en su quinto trabajo, el león de Nemea, de férrea piel, a quien dio muerte, perdiendo un dedo entre sus dientes, convertido más tarde en constelación. Virgo. El signo representa para los cristianos a la Virgen, que muestra una espiga de oro en una mano. De ahí su conexión con las cosechas. Es la única figura femenina del zodíaco y da la idea de pureza y perfección. La tradición indica que en una época había solo 10 signos, siendo Virgo y Escorpio uno solo. Con el tiempo se dividieron en dos, dando lugar a la inserción de Libra-Varrón. Según Hesíodo, Virgo, también llamada Astrea, era hija de Zeus y Temis, diosa de la justicia, que cuando terminó la Edad de Oro y los hombres no reconocieron su autoridad, regresó disgustada al firmamento. El mito representa el sexto trabajo de Hércules, que consistía en recuperar el cinturón de Hipólita para los dioses. Libra. El signo es representado por una balanza. En la mitología babilónica, representaba el juicio final de vivos y muertos, en el que el dios Cibanitu pesaba las almas en una balanza. En el panteón egipcio, el dios Tot-Ibis hacía lo mismo. La justicia griega lo utilizaba para indicar equidad.
En la antigüedad solo se conocían 11 signos zodiacales. La parte que hoy corresponde a Libra formaba entonces las llamadas garras o tenazas del arácnido. Escorpio abarcaba el espacio de los dos signos ocupados por las tenazas y la cola respectivamente. Fueron los romanos con el fin de que cada signo correspondiese con una constelación y cada una representara un mes del año, los que dividieron la figura de Escorpio en dos partes iguales. Para ello colocaron la figura de Julio César en una de las dos particiones que llevaron a cabo. La balanza que sostenía en la mano simbolizaba la justicia y la equidad, además de servir para recordar que fue su portador quien dividió el año de una manera exacta. Está representado por el séptimo trabajo de Hércules, la captura del jabalí de Erimanto. Escorpio. En la antigüedad representaba el definitivo descenso del sol después del equinoccio de otoño, debido a su peculiar forma de vida y a su marcada tendencia a lugares apartados y oscuros. Además, cuando no existía el signo de Libra, ocupó un doble espacio en el zodíaco. En Mesopotamia se describe el pasaje tenebroso que el sol utiliza para atravesar las montañas de Occidente como custodiado por una pareja de monstruos, hombres desde la cabeza hasta la cintura y escorpiones en la parte restante, poseían una mirada letal. En el mito griego, el escorpión sube a la tierra para atacar a Orión, hijo de la tierra, quien intentó violar a Artemis. Los dioses enviaron un escorpión que le picó el talón y le produjo la muerte. También el escorpión, fue causa de que los caballos del sol se desbocaran cuando eran conducidos por el joven Faetón. Júpiter lo reprendió con un rayo. El mito escorpiano está representado por el octavo trabajo de Hércules, que consistía en vencer a la monstruosa hidra del pantano de Lerna. Sagitario. El signo es representado por un centauro con arco y flecha. La figura mitológica del centauro, mitad hombre, mitad caballo, sugiere una dualidad: la capacidad intelectual y el potencial de sabiduría del hombre. En Grecia se trata del mito del centauro Quirón, que crió a Jasón, Aquiles y Eneas. Representa el noveno trabajo de Hércules, eliminar unos pájaros que habitaban en el pantano de Stínfalo. Capricornio. El signo es representado por un chivo con cuernos retorcidos y cola de pescado rizada. El mito babilónico lo identifica con el monstruo Kusariku, que aterrorizaba con su doble figura de carnero y pez. En la Edad Media se transformaría en el macho cabrío utilizado por los cristianos para representar al demonio. En Grecia se identificó con Crono Saturno para los romanos, hijo de Urano y de Gea. Urano encerró a sus hijos en el Tártaro, el centro de la tierra, y Cronos se rebeló contra su padre cortándole los genitales con una hoz, echándolos al mar y liberando así a sus hermanos. El mito representa el décimo trabajo de Hércules, descenso al infierno para liberar a Prometeo. Acuario. El símbolo original son dos ondulaciones de agua. Se ha relacionado siempre con la época de lluvias y con el agua que fertiliza la tierra, acrecentando el cauce de los ríos y los lagos. El diluvio bíblico universal se asocia con su constelación, representada por el dios Ramán, coronado con una diadema y vertiendo agua desde una especie de ánfora. En Egipto se simbolizaba al río Nilo con el dios Hapi regando con dos jarros y fertilizando las tierras. Los grecorromanos lo reconocieron como Ganímedes, que fue raptado por Júpiter con el fin de que escanciara las copas de los dioses. El mito acuariano se corresponde con el undécimo trabajo de Hércules. La limpieza de los establos del rey Augías Acuario fue adaptado a la simbología cristiana. Representó al evangelista San Mateo. Fue representado con alas. La representación cristiana incluía además un pliego de pergaminos o un libro del que procedían los poderes espirituales, en lugar de la jarra de agua. Piscis. El signo es representado por dos peces que se mueven en distintas direcciones y están unidos por un cordel, lo que da la idea de la naturaleza dual y contradictoria del signo, lo consciente y lo inconsciente. Simboliza la reanudación de los trabajos agrícolas después del diluvio universal. En el mito griego, Afrodita y Eros, al verse perseguidos por el gigante Tifón, se arrojaron al Éufrates y se convirtieron en peces. Atenea los trasladó a las estrellas. Los primitivos cristianos adoptaron el pez como signo de Cristo Redentor, considerándose a sí mismos los pececillos que habían encontrado la salud en las aguas bautismales.
Este se oponía directamente al signo de Virgo, que en los primeros tiempos del cristianismo fue asociado con la Virgen María. No resulta sorprendente que ciertas pinturas y esculturas cristianas primitivas muestren a una mujer llevando, o incluso amamantando, a dos peces. Tales imágenes pertenecen a la tradición esotérica que pretendía conectar la astrología pagana con la fe cristiana. Personifica la vida de las profundidades marinas además de a los mitológicos tritones y sirenas. El mito pisciano equivale al 12º trabajo de Hércules llevar una manada de bueyes de Eritía.